El corte de jamón a máquina se realiza en sentido transversal. Esta forma de cortar el jamón proporciona lonchas muy tiernas, permite establecer el grosor de las piezas y agiliza el corte de las raciones. Vamos a explicar cómo cortar el jamón ibérico de bellota Castro y González para sacarle el máximo partido y disfrute. En primer lugar, procedemos a quitar la malla y el embalaje de plástico de nuestro jamón para cortarlo en 4 trozos: el codillo, la contramaza, la maza y la punta. Comenzaremos por la maza, que es la parte del jamón con mayores cantidades de carne. Iremos cortando las lonchas por la parte más estrecha de la pieza y alternaremos el corte con la parte del tocino y la parte de la corteza. A la vez que obtenemos las lonchas de la máquina, aprovecharemos para disponer las mismas en el plato, listas para consumir. Continuamos con la contramaza, que es más estrecha, más curada y con mayor consistencia que la maza. Cuidaremos de que la parte del tocino quede hacia arriba y recordando no apretar la pieza en exceso contra la superficie de corte de la máquina. Seguimos con la punta, una de las partes más sabrosas y con buen contenido graso. De la misma manera, iremos loncheando y emplatando a la vez que cortamos. El codillo es la siguiente parte a cortar. El codillo es la parte más próxima a la pezuña y se caracteriza por ser fibrosa por la cantidad de nervios y tendones, pero la parte muscular es muy suave y sabrosa. Finalmente, y para aprovechar al 100% todas las partes, realizaremos lonchas con los trozos finales de la maza, contramaza, punta y codillo, alternando los mismos y destinando las lonchas de la maza al círculo exterior del plato, las de la contramaza y la punta al círculo medio y las lonchas obtenidas del codillo las destinaremos al círculo interior del plato. De este modo, distribuimos las diversas lonchas en proporción al tamaño de cada pieza final de las distintas partes del jamón. Con los trozos finales que no podemos cortar con la máquina debido a su pequeño tamaño, cortaremos unos deliciosos tacos, aprovechando así el 100% del jamón.